decir que la Federación es el Ministerio del Café en Colombia, porque además recibe fondos del Estado. Por ejemplo, Colombia tiene un instituto como el CONACYT aquí, que es de ciencia y tecnología, pues buena parte de los recursos de Colciencias, que es nuestro CONACYT en Colombia, se van directamente al Instituto de Investigación y Tecnología del Café. Hay un proyecto que se llama Genoma del Café, que recibe 5.000 millones de pesos, eso serían algo así como 5 millones de dólares anuales para la investigación en genoma de café, por ejemplo. Algo así, solo en un proyecto de investigación, es decir, está fuertemente financiado por el Estado Nacional. Podríamos decir, es casi un ministerio. En ese punto es importante resaltar que hubo un año, no recuerdo en ese momento cuál, en que a Cenicafé, para ese proyecto del genoma del café, le dieron los 50.000 millones de pesos y para investigación a todas las universidades públicas de Colombia se dio la misma cantidad de dinero. O sea, un solo proyecto valía lo que valían todos los proyectos de las universidades. De ciencia como para y que hagamos tecnología. una escala. Cenicafé entonces es, digamos, el instituto al interior de la federación que se creó en el 38, es decir, muy a principio de cuando empieza a funcionar en la federación ya empieza a decir, bueno, aquí no es solamente administración, aquí hay que investigar, aquí hay que producir especies mejor adaptadas a nuestro territorio, y ustedes habrán escuchado hablar de una especie que se llama variedad Colombia, que es más resistente a algunas plagas como la broca. Sin embargo, había un fuerte control de la Federación Nacional de Cafeteros de la semilla. No era una semilla que se reproducía, que los campesinos pudieran reproducir, sino que siempre tenían que ir y comprar la semilla a la Federación Nacional de Cafeteros. Ya empiezan ustedes a vislumbrar un poco cómo se constituyó este monopolio de la comercialización cafetera en Colombia, que siempre ha sido pues como el emblema de la cafecultura colombiana, y yo vengo aquí a ilustrar un poco el sueño de la centralización de la comercialización del café. Incluso en los años, en el 48, la flota mercante gran colombiana fue creada como después de la Segunda Guerra Mundial como un instrumento para abaratar los costos de la comercialización del café. Es decir, si la flota gran colombiana era del Estado, quien era el que mandaba el café a Europa, pues entonces el costo del transporte del café era un costo menor en la llevada del café hasta Europa. Entonces el Estado le metió buena parte de recursos a la flota mercante precisamente para mejorar el proceso de comercialización del café. Es decir, aquí el aparataje de la federación es un aparataje en todos los niveles. Es decir, está desde el proceso de la conformación vertical digamos, de la administración hasta ejes y líneas como el transporte, la ciencia y la tecnología, etc. Otras particularidades es, digamos, la dimensión que tiene la producción del café. Más de 500.000 caficultores, y cuando nos referimos a caficultores son propietarios de tierra en el país, producen algo que no pareciera mucho, el 1.35 total del Producto Interno Bruto y el 13% del Producto Agropecuario, que a pesar de que las cifras, o sea, el porcentaje no muestra, porque hay una gran diversidad de productos que se exportan, es el más alto de todos. O sea, es el que ocupa el renglón más importante. Se produce el café de forma artesanal y genera 614.000 empleos directos y algo así como 1 millón de empleos indirectos. Ayer escuchaba el dato de 3 millones de empleos en México. Tengan en cuenta que México tiene 110 algo millones de habitantes, Colombia tiene 38 millones. Es decir, 1 millón en 38 significa que hay un sector de la población nacional muy vinculada, que es bastante alta. La Federación Nacional de Cafeteros, entonces, como les decía, fue creada en el
27 con el fin de generar mecanismos para la estandarización de la producción, por supuesto para la comercialización. Esa es la otra particularidad, pero hay otra particularidad que es importante destacar, y es el rasgo de distinción de origen. Esto es un concepto que ya ahora se maneja en el ámbito internacional, pero que Colombia incursionó de una manera muy importante con el reconocimiento, digamos, de un eslogan y una marca que se posicionaba a nivel internacional, como es el eslogan de 100% Café de Colombia, ¿cierto? Que aparecía en todos los sacos de café, inscrito en los sacos de pique. Todos los sacos que salían del país a través de la Federación Nacional de Cafeteros salían con el sello 100% Café de Colombia, que se convirtió, digamos, en una forma de mercado muy importante, mostrar el origen del café colombiano. Además se creó un ícono que fue Juan Valdez. Ustedes recordarán, Juan Valdez tiene más de 50 años, como una imagen del café colombiano. Acaban de cambiar a Juan Valdez porque ya volvió a rejuvenecer Juan Valdez, porque ya estaba tan viejito que acaba de ser otro Juan Valdez. Y, o sea, a través de los años esta imagen del café colombiano se fue posicionando en el mercado mundial, al punto que hoy en el Museo del Louvre, el café central del Museo del Louvre, por ejemplo, es un Juan Valdez. Es decir, también empiezan a incursionar en el mecanismo de la venta directa al consumidor. Así como Starbucks, Colombia, la Federación tiene tiendas en muchas partes del mundo, en las principales capitales del mundo hay tiendas Café Colombia: Roma, Sydney, Tokio, Nueva York, Chicago, bueno, como si fuera un Starbucks latinoamericano. Pero ha creado una empresa paralela para el manejo de las tiendas a nivel mundial. Y privada. Y privada. Pro Café Col se llama. Pro Café Col. En relación a las políticas, destacamos unos momentos importantes de la transición, digamos, de las políticas de la producción cafetera. Digamos que el principio fue la producción tradicional. Los campesinos cultivaban sus parcelas, producían café, los llevaban a centros de acopio, que había un centro de acopio en cada pequeño pueblo colombiano, sobre todo, pues particularmente en esta zona, que era la zona andina, un centro de acopio. Había un banco cafetero que se llamaba la Caja Agraria, luego se llamó Bancafé, pero inicialmente eran las cajas agrarias de cada uno de los poblados. Luego, para el 1940, se crea el Fondo Nacional del Café, que era, digamos, como la entidad financiera al interior de la Federación Nacional de Cafeteros, que era quien regulaba todos los asuntos económicos en relación a la producción del café, desde los préstamos a los caficultores hasta las ventas internacionales. Y quien negociaba en el mercado bursátil también el precio del café, las cuotas del café dentro del acuerdo, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, hay una desaceleración cafetera, una desaceleración del precio, incursiona, Colombia busca para, digamos, generar, digamos, un equilibrio del descenso de la compra de café, busca incursionar en nuevos mercados, sobre todo en nuevos mercados europeos, y extenderse en el mercado americano. Sin embargo, también hay condiciones internas en Colombia que empiezan a ser explosivas. La violencia, la guerra de guerrillas, bueno, empieza a generarse un ambiente político complejo que tiene consecuencias importantes en la producción de café. Las tierras por excelencia cafeteras empiezan a ser, pues, zonas muy complejas. Muchos caficultores tienen que abandonar sus cultivos, dedicarse a otras actividades, dejar sus tierras, etc. Luego empieza un periodo que es el periodo del Acuerdo Internacional de Cuotas, que tiene vaivén. Digamos que eso se inicia en el 62.